mayor parte de mi tiempo lo he dedicado a Sehut y lo que han sido, digamos, las preocupaciones para pensar en el futuro, en el desarrollo, en el mejor desarrollo posible. Ha representado todo, ¿no? Porque ha sido el lugar donde he desarrollado mi vocación por la teología, sobre todo por la Biblia, ¿no? Los orígenes son de la Iglesia Evangélica Española, que casi estaba recién constituida en 1870, y fue por la ayuda de la Iglesia de Escocia, fue la que ayudó económicamente para que se instalara un instituto de teología en Puerto de Santa María. Es decir, se compró un edificio donde se instaló el Instituto de Formación Teológica, que estaba vinculado entonces a la Iglesia Evangélica Española. Luego fue cuando se unió la Iglesia Episcopal, la IERE, se uniría también, pero ya fue bastante más tarde, ya fue en el siglo XX. Pues es verdad que sí, que de alguna manera esa tradición ecuménica está casi en el origen de la propia facultad. Una vez se desarrolla el programa, que primero era a distancia y luego online, eso facilita mucho más el acceso de miembros de muy diversas iglesias y se abre bastante más a todo el espectro evangélico que tenemos en España. Una entidad que se considera ecuménica quiere decir que es una entidad que, aunque tiene unas convicciones concretas, en nuestro caso unas convicciones del ámbito evangélico o protestante, pero que a la vez tiene una sensibilidad para dialogar con cualquier otra confesión. Dialogar y a veces dialogar se entiende como hablar y no llegar nunca a nada, pero sensibilidad por dialogar y buscar una unidad, aunque sea difícil, no a cualquier precio, no renunciando a nada, a convicciones, pero sí buscar la unidad, porque en el fondo entenderíamos que es un mandato del Señor, que sus seguidores, aquellos que proclamamos que Jesús es el Señor, pues si es el Señor, lo es de todos. Entonces deberíamos, en ese sentido, buscar esa unidad. Empecemos aclarando que se habla del mundo evangélico porque entre los siglos XV y XVI, cuando se está gestando esa reforma, quienes se sentían o quienes apelaban a reformar la Iglesia hablaban de seguir el Evangelio. Es decir, y los propios católicos, digamos, a esos católicos que insistían en reformar la Iglesia de una manera más cercana al Evangelio, les llamaron evangélicos. Entonces, pues los reformadores del siglo XVI se consideraban a sí mismos evangélicos en ese sentido de seguir más de cerca el Evangelio, ¿no? A partir de ahí, a partir de ese movimiento de reforma, a partir del siglo XVI, cuando ya Lutero, sobre todo, Calvino y otros reformadores, se van configurando distintas iglesias, cada una con su estructura, con sus propias convicciones, y son iglesias independientes entre sí, a pesar de que comparten muchos principios que son prácticamente iguales y tienen una relación pues fraternal, ¿no? Pero se consideran iglesias distintas. También luego pues a esas iglesias se las ha llamado denominaciones, ¿no? Como cada una tiene su nombre propio, etcétera, pues bueno, se las ha llamado denominaciones por circunstancias, y da esa sensación, ¿no? Todo esto que ha surgido de una reforma del siglo XVI da una impresión de gran diversidad, y es muy diversa, pero a la vez también hay principios muy transversales. Empezó en el puerto de Santa María
Después estuvo en El Porvenir, en Madrid. Después fue a Barcelona cuando se clausuró bajo el régimen de Franco en el año 50 y creo que fue en el 59, 58, 59, se clausura por orden gobernativa, entonces se traslada, digamos, clandestinamente a Barcelona. Ahí coopera con el seminario bautista, es decir, coopera con los bautistas. Tienen un poco el seminario era conjunto entre los dos. Después vuelve a Madrid, a la calle Calatrava. De la calle Calatrava luego pasa a Beneficencia, que era la Catedral de la Hiere, después al Escorial y de nuevo, finalmente, vuelta a Madrid al Porvenir. Ha dado realmente muchas vueltas. Bueno, quizá como es una ilustración de la inestabilidad constante a la que el mundo evangélico en general ha sido sometido en España, ¿no? Es verdad que los últimos movimientos, no ya porque haya habido intolerancia, es decir, una vez el seminario se traslada a la calle Calatrava, ya no es tanto ya no está bajo ese marco de intolerancia o de persecución. Eso ya han sido movimientos más, digamos, pues por necesidad, ¿no? Por necesidad de aprovechamiento de recursos, etcétera. Pero es verdad que buena parte de la itinerancia de Seúd, la itinerancia histórica, ha sido por eso, por una situación difícil, ¿no? Porque estuvo cerrado bastante tiempo hasta que se abre clandestinamente, de alguna manera, ¿no? Por lo menos alegalmente, en El Porvenir. Ha salido en un libro sobre la historia del ecumenismo en España, que habla precisamente el autor, que era un sacerdote católico encargado de las relaciones ecuménicas en Madrid. Él encontró datos sobre la orden de gobernación para cerrar la facultad, bueno, cerrar Seúd en ese momento, porque es una entidad que tiene muchas relaciones internacionales. Y eso le preocupaba a Franco, que una entidad que tiene unas relaciones internacionales y además pues que tiene un desarrollo intelectual, pues pudiera tener una influencia, y es donde, bueno, pues ahí se traslada a Barcelona. Porque uno de los profesores que venía, Gutiérrez Marín, que fue muy conocido, estaba de pastor en Barcelona, pues bueno, pues al final parece ser que sugirió llevarlo allí, colaborar con los bautistas bueno, y se hacía en las casas de pastores, de unos y de otros, o de profesores. Entonces, bueno, más o menos se mantuvo. Hay datos muy fragmentarios, ¿no? Entonces, de ese tiempo, de esa realidad, pues porque había que ir con cuidado. Lo que yo sí he visto, eh, tanto por lecturas de pequeños fragmentos que han llegado a mis manos, o por conocimiento de algunas de las personas que se formaron en esa época, es que es curioso cómo, a pesar de vivir en esa España tan cerrada, la formación que se impartía era una formación que realmente traía la teología que se estaba haciendo en Europa. La familia Flinner era uno de los puntales, digamos, de la Iglesia Evangélica Española de siempre, ¿no? Porque ya desde el principio Federico Flinner se incorporó a la IE, trabajaba en el marco de la IE y buscaba siempre la unidad de la IE y de otras iglesias. Es decir, que en ese sentido los Flinner siempre estaban pues, muy integrados y no solo integrados, sino que ocupaban lugares de responsabilidad en la IE, con lo cual, dado que ese instituto de teología era parte de la IE, pues evidentemente estaba bajo de alguna manera, pues la dirección también de las autoridades de la IE, de las que los Flinner también eran parte. Entonces, sí, hubo una relación institucional clara desde el principio, y luego ya más concreta, cuando al trasladarse a Madrid ellos empiezan a ser
empiezan a ser también parte de los profesores, del equipo de profesores del seminario. Y claro, eso ya va cerrando más la colaboración, ¿no? Entre lo que es SEUT y la familia Flickner. Ya cuando está en el Porvenir, ya pues efectivamente ahí ya la colaboración es total y absoluta, ¿no? Porque ya incluso a nivel de dirección de la facultad, entonces se incorporan, sobre todo Jorge Flickner, sería profesor de la facultad durante muchos años también. Que SEUT había operado siempre presencialmente, ¿no? Y de hecho, claro, es que en esa época tampoco había muchos centros que operaran a distancia. A lo largo de los 80, hacia finales de los 80, se había reducido muchísimo el número de alumnos y en parte supongo que también podría hablarse de una crisis de vocación por las iglesias patrocinadoras, ¿no? Que serían la IE, la IERE, por un lado. Entonces es cuando se decide abrirlo a la formación a distancia, ¿no? Lo que hicimos fue ya, digamos, incorporar más bien o importar un programa de Gran Bretaña, un programa británico. Ese programa tuvo mucho éxito. Ahí quizá es donde se abrió mucho a los alumnos de muy diversa procedencia, de hecho mayoritariamente de iglesias evangélicas pues, distintas a la IE y a la IERE. Claro, poco a poco se fue incorporando primero el email, eso fue lo primero que se incorporó, es decir, que ya la relación se podía enviar el trabajo por email. A partir del 2005, entre el 2005 y el 2010 ya es cuando se desarrolla mucho más las plataformas, ¿no? Las plataformas de formación online, y realmente supuso un cambio muy, muy bueno, porque durante muchos años hemos visto que lo que se hizo a distancia, es decir, online, mejoró muchísimo la relación entre los alumnos, entre ellos mismos, la relación de alumnos entre alumnos y profesores. Realmente eso mejoró muchísimo, ¿no? El programa a distancia, incluso aunque fuera por email, pero se prolongaba. La integración se hace impulsada también por la Iglesia, por la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española, porque bueno, pues, se veía la necesidad de que ya que se tiene un centro, un importante centro educativo o una fundación educativa, fundamentalmente Fundación Flickner se dedica a la educación, entonces, pues bueno, digamos, incorporar SEUT dentro de esa fundación parecía lo más lógico y lo más razonable, ¿no? Se estaba dando en un momento, o se sugirió en un momento, en el que la propiedad que la fundación tenía en el Escorial pues no tenía actividad, llevaba ya un tiempo sin actividad, y bueno, pues pareció que una buena posibilidad que SEUT se trasladara al Escorial, retomara la formación presencial. Pues el tiempo que se estuvo en el Escorial, que han sido en total han sido 13, 14 años, fue un buen tiempo digamos, de compartir el programa online con el programa presencial.